En esta sesión de trabajo abordaremos las principales novedades fiscales relativas al ejercicio 2015, como consecuencia de la entrada en vigor de la importante reforma fiscal realizada en nuestro país. Nuestra agenda de trabajo consistirá en un estudio de los tres principales impuestos que operan en España: el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre el valor añadido. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas vamos a analizar los siguientes puntos. Veremos las modificaciones de las diferentes fuentes de renta, veremos las diferencias en los mínimos personales y familiares, analizaremos las tarifas y las escalas del impuesto, las deducciones y finalmente veremos cuáles son los tipos de retención a aplicar en este ejercicio 2015. Si comenzamos con el trabajo, analizamos la norma y vemos que la exposición de motivos de las modificaciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas nos dice que son modificaciones que se van a realizar en dos fases, que se prolongarán durante el ejercicio 2015 y 2016, que pretende la reducción de las cargas fiscales de las rentas más bajas, de los contribuyentes de mayor edad y de los contribuyentes con discapacidad, que se busca el incentivo del ahorro a largo plazo y que los objetivos son impulsar la creación de empleo, dinamizar el crecimiento económico favoreciendo el ahorro a la inversión y la equidad entre los contribuyentes. Si vemos los rendimientos de trabajo y la afectación de esta reforma fiscal a ellos, observamos que existen modificaciones en las rentas del trabajo en especie. Se limita, por tanto, la entrega de acciones a trabajadores hasta 12.000 euros, que se ha de aplicar únicamente a trabajadores en activo y en las mismas condiciones para todos los trabajadores. La valoración de la cesión de vivienda propiedad del pagador será un 5% del valor catastral revisado en los 10 años anteriores. La cesión de vehículos se podrá reducir en un 30% para aquellos vehículos que sean considerados eficientes energéticamente. Los rendimientos obtenidos de una forma irregular tendrán una cuantía máxima de 300.000 euros y el porcentaje de reducción a tener en cuenta en 2015 será del 30% en vez del 40% que se practicaba en ejercicios anteriores. Desaparece la generalizada reducción de 2.652 euros aplicable a los rendimientos de trabajo y se mantiene únicamente en los supuestos de rendimientos inferiores a 14.450 euros y contribuyentes con resto de rentas inferiores a 6.500 euros. Se genera una reducción que se llama otros gastos, consistente en un gasto deducible de 2.000 euros, que aumentará paulatinamente a 7.750 euros en determinadas condiciones. Y se elimina la reducción por la prolongación de vida laboral que venía operando en ejercicios anteriores. En los rendimientos del capital mobiliario se establece una reducción del 60% para los rendimientos generados por inmuebles destinados a viviendas, que solo se podrá aplicar para rendimientos positivos, y se suprime definitivamente la exención del 100% aplicable a los rendimientos comentados en el párrafo anterior, que se venía aplicando cuando los arrendatarios eran menores de 30 años. Los rendimientos del capital mobiliario se elimina la exención de tributación de dividendos por importe de 1.500 euros. Al igual que los rendimientos de trabajo, la reducción por rendimientos irregulares será de un 30%, con un límite de 300.000 euros. Se establece la exención total de rendimientos positivos del capital mobiliario generados por los llamados planes de ahorro a largo plazo, que serán seguros o cuentas de ahorro, que deberán cumplir unas determinadas características. Y mantiene la exención de los rendimientos del capital mobiliario de los planes individuales de ahorro sistemático, los llamados PIAs, hasta la constitución de la renta vitalicia, que se establece en 5 años cuando venía siendo de 10.
Los rendimientos de actividades económicas, inicialmente se amplía el concepto de actividad económica, de manera que se considera actividad profesional todo rendimiento obtenido por un socio que esté dado de alta en RETA o mutualidad de previsión alternativa a RETA por aquellas prestaciones de servicio que realice en entidades de las que sea socio. Y en relación a los arrendamientos de inmuebles, se elimina el requisito del local afecto a la actividad económica, manteniéndose el requisito de persona empleada con contrato laboral a jornada completa. Además, en estimación directa, se suprime la deducibilidad del 5% de gastos de difícil justificación que se venía aplicando en ejercicios anteriores y se fija un importe máximo de 2.000 euros para estos gastos. Se establece una nueva tabla de amortizaciones que está publicada en la nueva ley del impuesto sobre sociedades y se limita al 1% de la cifra neta de negocios los gastos deducibles por atención a clientes y proveedores. En estimación objetiva o régimen simplificado de IVA, se van a establecer a partir de 2016 nuevos supuestos o nuevos límites para la aplicación de dicho régimen. Estos límites serán volumen de compras de bienes y servicios no superiores a 150.000 euros en el ejercicio anterior, rendimiento neto del año anterior no superiores a 250.000 euros para actividades agrícolas, ganaderas y forestales y 150.000 euros para el resto de actividades. Además, los rendimientos por los que deban expedir factura no podrán superar los 75.000 euros del año anterior y queda pendiente de regulación la exclusión total del régimen a aquellas actividades de la sección tercera, cuarta y quinta que está relacionada con la fabricación y las actividades de construcción. Se establecen determinadas reducciones para el rendimiento de las actividades económicas y se suprimen algunos otros, como es, por ejemplo, la reducción del rendimiento neto por mantenimiento o creación de empleo. Disminuye el porcentaje de reducción del 30% para los rendimientos irregulares. Se establece una reducción de 2.000 euros en estimación directa, normal o simplificada bajo determinados supuestos y se produce una reducción para rentas no exentas inferiores a 12.000 euros. En cuanto a las ganancias patrimoniales, comenzaremos hablando de las plusvalías inmobiliarias, en las que se eliminan los coeficientes de corrección monetaria que se venían practicando en ejercicios anteriores que permitían corregir el efecto de la inflación desde el momento o desde el ejercicio de compra del inmueble hasta el ejercicio en el que se vendía. Se mantiene, no obstante, el coeficiente de abatimiento hasta 400.000 euros. Y se elimina la exención por transmisión de vivienda habitual para mayores de 65 años o contribuyentes con dependencia severa. Las ganancias patrimoniales todas pasan a tributar como rentas del ahorro, que habíamos tenido unos ejercicios en los que determinadas ganancias patrimoniales se integraban en la tributación general del impuesto. Se establece una exención para mayores de 65 años de las ganancias derivadas de la transmisión de inmuebles si constituyen una renta vitalicia con un límite de 240.000 euros y se establece la exención de la ganancia obtenida por la dación en pago de la vivienda habitual. Los mínimos personales del impuesto, en general, tienen una tendencia alcista. Todos han sufrido una modificación al alza. Este sería un resumen de cómo quedan los mínimos personales. El mínimo por contribuyente hasta 65 años quedaría en 5.550 euros, mayores de 65 en 6.700 euros, mayores de 75 en 8.100 euros. Si el contribuyente es discapacitado, con un porcentaje de discapacidad del 33 al 65%, su mínimo personal
aumentará en 3.000 euros. Si además acredita que necesita ayuda a tercera persona, aumentará a 6.000 euros. Y si la discapacidad del contribuyente es superior al 65%, el mínimo personal será de 12.000 euros más. Los mínimos familiares, tanto por descendiente como por ascendente, también se ven aumentados en los importes que se exponen en la tabla que están ustedes viendo. Los mínimos familiares por discapacidad de ascendientes o descendientes también se ven aumentados a 3.000, 6.000 o 12.000 euros en función del grado de discapacidad del ascendiente o descendiente. Y comenzaríamos a analizar la tarifa del impuesto. El impuesto sobre la renta de las personas físicas tiene dos escalas, la escala general y la escala del ahorro. Y ambas dos son competencia al 50% del Estado y de las comunidades autónomas. En esta escala general se presentan los tipos de gravamen que corresponderían si las comunidades autónomas legislaran la escala del impuesto tal y como la legisla el Estado central. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que aquellas comunidades autónomas que hayan establecido unos tipos de tributación diferentes a los que establece el Gobierno central, los tipos de 2015 y 2016 reflejados en esta tabla variarían. En términos generales, diríamos que la escala del impuesto se compone ahora de 5 tramos, cuando veníamos de un número de tramos de 7, que los tipos se reducen considerablemente, teniendo en cuenta que el primer tramo de tributación en ejercicios anteriores estaba situado en el 24,75, que ahora se sitúa en el 20 para 2015 y en el 19 para 2016, y que el tramo superior estaba situado en el 52% y ahora se topa en el 47 o 45. Es importante también tener en cuenta que el límite superior del importe máximo de tributación se sitúa en 2015 y 2016 en 60.000 euros, mientras que anteriormente se situaba en 300.000. La escala del ahorro viene determinada por 3 tramos, comprendidos los tipos de tributación entre el 20 y el 23%, que también han sufrido una disminución, porque veníamos tributando entre el 21 y el 27% en ejercicios anteriores. Las deducciones aplicables al impuesto sobre la renta de las personas físicas tras la reforma fiscal quedaría de la siguiente manera. Se suprimen 2 deducciones, la cuenta ahorro empresa y la deducción por alquiler en vivienda habitual. Si bien en esta última se establece un régimen transitorio permitiendo aplicar la deducción a aquellos contribuyentes que tuvieran derecho a la misma en ejercicios anteriores. Se mantienen determinadas deducciones, como es la deducción en actividades económicas, que suponía una deducción del 5% de los rendimientos netos de actividades económicas que se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias. Se produce una modificación en la donación por donativos, en la deducción por donativos. Se suprime la deducción del 10% a fundaciones y asociaciones de utilidad pública que no estén regidas por la Ley 49/2012 y se incrementa la deducción por donativos a entidades acogidas a esta Ley 49/2012 hasta un 27,5% en 2015 y hasta un 30% en 2016. Se establece una deducción por aportaciones a partidos políticos que sufre determinadas modificaciones en relación a la que se venía aplicando anteriormente, ya que se suprime la deducción
la reducción por cuotas y aportaciones, y se establece una deducción del 20% de las cuotas y aportaciones con una base mínima de 600 euros anuales. Y se mantiene la deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. Como deducciones, cabe destacar que se implementan dos nuevos impuestos negativos, que son aquellos cuyo cobro se puede realizar periódicamente a lo largo del ejercicio. Se asimilarían a las deducciones que tradicionalmente se vienen aplicando por maternidad. Estas dos nuevas deducciones son por familia numerosa y por personas con discapacidad a cargo. Los importes de las mismas son 1.200 euros por familia numerosa, 2.400 euros por familia numerosa de categoría especial, y tendrán acceso a ella los ascendientes o huérfanos de padre y madre que formen parte de una familia numerosa. La deducción por personas a cargo con discapacidad será de 1.200 euros por discapacitado a cargo, y se podrán beneficiar de ella aquellos contribuyentes que puedan aplicar el mínimo por descendiente o ascendiente por discapacidad. Tenemos que tener en cuenta que el requisito para que los contribuyentes puedan aplicar esta deducción es que estén realizando una actividad por la que se cotice la Seguridad Social, bien sea por cuenta propia o por cuenta ajena. ¿Cómo quedan los tipos de retención en los ejercicios posteriores? Pues en el 2015 y en el 2016 disminuyen en términos generales los tipos de retención que se venían aplicando hasta ahora, ya que las actividades profesionales quedan retenidas a un 19 y a un 18% en función del año. Las actividades profesionales con rendimiento inferior a 15.000 euros en ejercicios anteriores se mantienen al 15%. Las actividades profesionales por inicio de actividad también se mantienen al 9%. Los rendimientos del capital mobiliario descienden hasta un 20 y 19%, y los arrendamientos de inmuebles urbanos descienden también hasta un 20 y 19%. En relación al impuesto sobre sociedades, lo primero que tendríamos que decir es que la reforma fiscal no conlleva la modificación de la norma que hasta ahora veníamos aplicando, sino que establece para este impuesto una nueva ley, que es la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, que genera una nueva estructura para el impuesto, organiza los artículos que hasta ahora venían estando vigentes y dispone nuevos capítulos y títulos. Dicho lo cual, en el impuesto sobre sociedades, los temas que vamos a tratar será brevemente el concepto de actividad económica, analizaremos las dos nuevas reservas que establece la norma, revisaremos determinados supuestos de gasto, veremos los tipos de gravamen aplicables actualmente al impuesto y analizaremos las diferentes deducciones que permite la ley. En relación al concepto de actividad económica, al igual que pasaba en el IRPF, se elimina el requisito de local afecto a actividad económica para que una actividad sea considerada como arrendamiento de inmuebles, manteniéndose el requisito de persona empleada con contrato laboral a jornada completa. No realizarán actividad económica las sociedades patrimoniales, que son aquellas las que más de la mitad del activo esté formado por valores no afectos a actividades económicas. Y serán nuevos sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades las sociedades civiles con objeto mercantil, que venían tributando tradicionalmente en IRPF por el sistema de atribución de rentas y que a partir del ejercicio 2016 pasarán a tributar en el impuesto sobre sociedades. La norma establece dos nuevas reservas, reserva de capitalización y reserva de nivelación. Las dos son indisponibles y las dos conllevan una reducción en la base imponible del impuesto. La reserva de capitalización tiene por objetivo incentivar la reinversión, lo aplicarán a aquellas entidades que tributen al tipo general del impuesto y conllevará
una reducción en la base imponible del 10% del incremento de los fondos propios de la entidad. La reserva de nivelación favorecerá la competitividad y la estabilidad. Será de aplicación para aquellas entidades de reducida dimensión que tributen al tipo general del impuesto y supondrán una reducción de la base imponible positiva en 10% con máximo de 1 millón de euros. En relación a los gastos no deducibles, como habíamos comentado en IRPF, se limita al 1% de la cifra de negocios a aquellos gastos derivados de atenciones a clientes o proveedores. Se establece como deducible las retribuciones a administradores referidas a desempeño de otras funciones que no sean las propias de administradores. No serán deducibles los gastos derivados de actuaciones contrarias a derecho realizados por las entidades y únicamente se considerarán gastos deducibles procedentes de operaciones vinculadas cuando en otra entidad sean tratadas como ingreso gravado a un tipo superior al 10%. En relación a las amortizaciones y los deterioros, decir que se simplifica considerablemente las tablas de coeficientes de amortización que veníamos aplicando hasta ahora, puesto que no se establecen diferentes tablas de amortización en función de las actividades que realicen las entidades, sino que se armonizan en una sola tabla. Estos coeficientes de amortización, que entren en vigor en 2015, habrán de aplicarse tanto a los elementos nuevos del activo como a aquellos elementos que se habían adquirido en ejercicios anteriores. En relación al inmovilizado intangible, se establece un periodo de amortización que atenderá a la vida útil del bien y se establece con carácter general la libertad de amortización para bienes nuevos cuyo valor no exceda de 300 euros con un límite de 25.000 euros anuales. En relación a los deterioros, no resultarán deducibles los deterioros provenientes del inmovilizado, de los valores representativos de deuda y de las participaciones en capital y o fondos propios de las entidades. En relación a las bases imponibles negativas, decir que se suprime el límite temporal para su compensación, que en los últimos ejercicios estaba situado en 18 años, que se establece un límite para compensar las bases imponibles negativas del 70% de la base imponible del impuesto y que se establece un límite económico de compensación de bases imponibles negativas en 1 millón de euros. Los tipos de gravamen del impuesto se reducen en relación a los que se venían aplicando en ejercicios anteriores y la reducción se va a producir en dos fases. Una fase inicial en el ejercicio 2015 y la fase final en el 2016. El tipo general del impuesto se reduce al 28 y al 25 en 2015 y 2016. Las entidades de reducida dimensión aplicarán en 2015 un tipo del 25 para los primeros 300.000 euros de base y un tipo del 28 para el resto, pasando a tributar al 25% en el 2016. Se mantienen el tipo de tributación para las empresas de nueva creación al 15% y se sitúa en el 30% el tipo de gravamen aplicable a las entidades de crédito. En este punto sería conveniente hacer mención a que las empresas de reducida dimensión que tradicionalmente venían aplicando un tipo inferior al general, en 2016 aplicarán como tipo el general del impuesto, no teniendo un beneficio adicional por ser empresa de reducida dimensión en la aplicación del tipo de gravamen. En relación a las deducciones, existen algunas que se suprimen, como son la deducción por inversión en beneficios, por inversiones medioambientales, por gastos de formación profesional y para el fomento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Si bien se mantienen las deducciones por creación de empleo para trabajadores con discapacidad,
la deducción por inversiones en productos cinematográficos, series audiovisuales y espectáculos en vivo, la deducción por inversión y desarrollo e innovación tecnológica y las deducciones relacionadas con acontecimientos de excepcional interés público. En cuanto al IVA, revisaremos determinados supuestos de exenciones en el impuesto, veremos dos nuevos supuestos de inversión de sujeto pasivo, revisaremos la localización del impuesto en determinadas prestaciones de servicios, analizaremos un cambio en el tipo de gravamen aplicado a determinadas entregas de bienes y revisaremos los periodos que establece la ley para la modificación de bases imponibles. En cuanto a las exenciones, decir que quedan exentos los servicios de atención a niños en tiempo interlectivo prestados en centros escolares, servicios como comedor escolar o guardería, independientemente de quién sea el prestador del servicio. Quedan exentas las entregas de objetos publicitarios por valor de hasta 200 euros, cuando tradicionalmente se venía estableciendo este valor en 90 euros. Queda exenta también cualquier prestación de servicio realizada por una entidad sin ánimo de lucro a sus miembros. Y queda también exentas las entregas de terreno en curso de urbanización realizadas por el promotor de urbanizaciones. En cambio, quedan sujetas y no exentos los servicios prestados por fedatarios públicos relativas a operaciones financieras, ya sean estas exentas o no sujetas, cuando hasta ahora estos servicios venían siendo exentos de IVA. En cuanto a la localización del impuesto, hay que tener en cuenta que se modifica este concepto para los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión o televisión y electrónicos prestados a particulares, de manera que este tipo de servicios se entienden en todo caso prestados en el Estado miembro en el que resida el receptor del mismo, lo cual conlleva que las entidades que presten este tipo de servicios han de tributar en cada uno de los países en los que tengan presencia por los servicios que presten. Por ello, se crea en la Unión Europea una ventanilla única que es de carácter voluntaria para que cada uno de los sujetos pasivos o contribuyentes que prestan este tipo de servicios puedan tributar en un único país, en el país que estén establecidos y no tengan que tributar de manera individual en cada uno de los países en los que tienen presencia. En cuanto a la inversión de sujeto pasivo, a partir del 1 de abril de 2015 se establecen dos nuevos supuestos, que serán la entrega de teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales, cuando el destinatario sea un empresario revendedor o cuando el importe de la operación exceda de los 10.000 euros. Este nuevo supuesto de inversión de sujeto pasivo genera determinadas obligaciones formales, de manera que los revendedores han de darse de alta en un censo que establece la agencia tributaria a tal efecto, a través de la presentación del modelo 036, y además deberán comunicar su condición de revendedor a los diferentes proveedores que tengan para que estos puedan aplicar la inversión de sujeto pasivo. Otro nuevo supuesto de inversión de sujeto pasivo es la entrega de plata, paladio, platino en bruto, en polvo o semielaborado. En cuanto a los cambios en los tipos de gravámenes, decir que los productos sanitarios quedan gravados con carácter general al 21% y quedarán gravados al 10% los destinados a aliviar o tratar deficiencias personales. Estos productos sanitarios anteriormente venían regulados al tipo del 10%. Comentar, no obstante, que se mantiene la tributación al 4% de los medicamentos destinados a uso humano y los vehículos utilizados por personas con movilidad reducida o las prótesis destinadas a discapacitados.
y que se mantienen la tributación al 10% de los medicamentos de uso animal y de determinados productos farmacéuticos que sean de consumo directo para el consumidor, como pueden ser gasas, vendas, etc. Además, las plantas ornamentales vivas y las flores pasan a tributar al 10%, cuando venían tributando al 21%. En cuanto a la modificación de los tiempos establecidos para la emisión de facturas rectificativas cuando era necesaria la modificación de una base imponible en IVA, comentar que se amplía el plazo de 1 a 3 meses en situación de concurso de acreedores y que en situación de créditos incobrables las pymes podrán decidir si establecen el periodo para la modificación de estas bases imponibles de 6 meses que les obliga la ley o si esperan un año, que es el tiempo que aplican las entidades que no estén reconocidas como pymes. Y en relación al criterio de caja, se podrán realizar estas modificaciones de bases imponibles a partir del límite del 31 de diciembre del año inmediatamente posterior, sin tener que esperar a que transcurran los 6 meses o un año que se permite, o sea, que se establece en otros supuestos de créditos incobrables. Esto sería todo lo que comentaríamos en esta sesión de trabajo. Darles las gracias a todos por su atención y abrimos el turno de preguntas.